buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista aquí en Canarias al Día en Mírame Televisión. Llevamos muchos años tratando en esta mesa, en diferentes programas, la problemática que existe en Canarias con la gestión de los residuos, en este caso de los vertidos ilegales al mar. Vertidos que muchas veces llegan sin depurar y que sobre todo están sin autorización, no cuentan con la autorización pertinente del Gobierno de Canarias. Vertidos ilegales que en algunas causas han generado pues procedimientos penales por los que incluso se está procesando importantes cargos políticos municipales sobre todo. Bueno, después de, insisto, tantos años tratando este asunto, esta semana nos encontrábamos con este titular en el periódico Atlántico Hoy. Denuncian al Gobierno de Canarias ante la Comisión Europea por los vertidos de aguas residuales. La Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales ha denunciado ante la Comisión Europea los vertidos de aguas residuales sin depurar de tierra al mar en Canarias. Bueno, pues a raíz de esta noticia nosotros queremos profundizar en esta denuncia, en este paso que ha decidido dar la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales, y para ello hoy nos acompaña su presidente, Juan Romeu, que nos va a ayudar a entender por qué han decidido dar este paso. Juan, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. La verdad es que, insisto, es un asunto que ha generado muchísimo debate social en Canarias, pero que después no se ha terminado de solucionar, o quizás no se ha empezado a solucionar, ahora nos lo va a contar usted. No, es un asunto tremendamente grave. Pero ustedes han decidido dar un paso, insisto, muy importante, que es dirigirse a la Comisión Europea. Sí, pero ese es el paso que nosotros hemos decidido dar a la vista de la inacción del Gobierno de Canarias, que es, en definitiva, quien tiene el conocimiento de la situación de los vertidos desde 2017. O sea, de 2017 el Gobierno de Canarias a ciencia cierta conoce cuál es la realidad. Sí, claro. Primero porque el actual consejero de Transición Ecológica era consejero del Cabildo de Medio Ambiente en 2017. Después pasa al Gobierno y tiene la consejería que se ocupa de estos temas. Y lo conoce perfectamente. Pero no solamente eso, sino que ha hecho múltiples manifestaciones diciendo que es un caos lo que hay, que es un desastre. Y que es verdad. O sea, el Gobierno reconoce el problema, pero no lo soluciona. No lo soluciona y no tiene ningún interés en solucionarlo. ¿Por qué no tiene ningún interés en solucionarlo? Porque no sé, porque a lo mejor es un asunto feo, porque es un asunto que no es popular, porque no son capaces, que yo creo que es el gran problema, de gestionar algo tan importante y tan delicado como esto. ¿Cómo llegan ustedes al punto de decidir, oye, vámonos a la Comisión Europea porque aquí no nos hacen caso? Bueno, pues mira, eso tiene un proceso. Nosotros somos una asociación empresarial que la forman consultores medioambientales, biólogos, laboratorios, ingenieros, técnicos medioambientales, y que bueno, que nuestro trabajo diario es estar entre todo lo que se relaciona con el ciclo integral del agua y además con todo lo que tenga vertidos y demás. Nosotros, con los informes que nos producen, arbitramos las soluciones, las proponemos, pero tanto para instituciones como para particulares, como para todo el que nos lo demanda. Profesionales, ¿no? Que pertenecen a disciplinas empresas, claro. Son empresarios, unos autónomos, otros con otro tipo de sociedad. Pero vinculados al fin y al cabo a la gestión, al medio ambiente. Al medio ambiente y a la gestión, en este caso, de los todo residuos. lo que tiene que ver con el ciclo integral del agua y las soluciones para tratar los problemas que haya, ¿no? Bueno, pues nosotros conocemos desde hace más de 30 años, yo particularmente desde hace 30 años, estoy dentro del mundo del medio ambiente. Entonces, claro, nosotros hemos visto cómo ha ido, no cómo ha ido evolucionando, sino cómo está y que no hay soluciones. Consultamos, proponemos, damos soluciones, nadie nos ha hecho caso. Entonces, en un momento dado, tenemos el conocimiento de que incluso se están produciendo casos en determinadas playas de gente que tiene patologías que se le achacan a los vertidos. También vemos cómo cada vez son más recurrentes los cierres de playa porque los vertidos por los vertidos de aguas residuales. Entonces, a partir de ahí, nosotros, cuando llega el censo de vertidos en el año 2022, en marzo, cuando lo publican,
Lo observamos y nos dimos cuenta que no solamente no los han eliminado, ninguno, sino que se han incrementado. O sea, del censo de 2017 al último censo de 2022, Sí. ¿qué ha cambiado? Hay más. Hay más. Hay más vertidos. Y más vertidos de aguas residuales sin autorizar. Y además, ahora viene otro problema, y es que con la adjudicación de costas al gobierno, de la gestión de costas, ahí van a aparecer un montón de vertidos que están sin autorizar. ¿Por qué van a aparecer ahora y no estaban antes registrados? Porque eso se tenía que ocupar costas. Y entonces esa era una de las excusas del gobierno. Nosotros no podíamos acceder a una información que solo que nos la podía dar Costas. Costas nos ha dado información, pero una información también muy poca. Ustedes realmente piden distintas veces información al gobierno de Canarias y en una respuesta, si no me equivoco, el pasado mes de octubre, les reconocen que hay 128 puntos de vertidos sin autorización. El proceso ha sido de la siguiente manera. Nosotros primero presentamos, a la vista de cómo estaba la situación y del conocimiento de cómo el gobierno no se ocupaba de gestionar una situación como esta, tan importante, y nos dirigimos al Parlamento Canario, donde les pedimos que se forme una comisión que evalúe la situación. ¿Y qué les responden a esa comisión? No nos han respondido todavía. No les han respondido. Nos han dicho, eso sí, que todo está en el proceso, pero no nos han respondido y de esto hace 6 meses. O sea, ¿no le ve interés usted tampoco al Parlamento de Canarias por yo lo que debatir sobre esto? yo lo que veo es que ellos están en lo suyo. Ellos no están en lo que a los ciudadanos les importa y les interesa. Están en lo suyo, en sus componendas políticas, en las esperas, en los procedimientos, nada más. Es la impresión que nosotros tenemos porque no hemos tenido ninguna respuesta. Entonces también hemos solicitado al Parlamento, un mes después, a la vista de que esto tiene una relación directa con la salud pública, que porque le hacemos una pregunta, que se dirija al gobierno y que informe a la población de por qué no se ha instaurado el Plan de Salud de Canarias de 2017-2022. Porque estamos con el Plan de Salud de Canarias de 2016. ¿No se ha actualizado? No está actualizado. Hay un plan que dejó los anteriores, el gobierno anterior, y que estos no han actualizado. No existe. Entonces, no se ha actualizado cuando es obligatorio por parte del gobierno el que se haga. Incluso cada 3 años hay que revisarlo y actualizarlo. Por una razón, porque para nosotros es muy importante que se detecten y se asocien las patologías de los vertidos en las personas. Claro, porque esto es algo por lo que ustedes insisten mucho, en que el principal problema de los vertidos es cómo afectan a la salud pública. A la salud. Si lo más importante, lo más ecológico, lo más medioambiental es la salud. Pero ¿y por qué saben ustedes que afecta a la salud pública? Primero, porque hay informes que lo relacionan. Segundo, porque cuando se está en la playa con los vertidos, se está entre bacterias, virus y otros elementos que forman parte de todo el contenido de las aguas residuales. Que la gente acude a los centros de salud con patologías de vómitos, de diarreas, y todos asociados a los baños sino que le pregunten a la gente del Médano, por ejemplo, que es un sitio recurrente, donde hay permanentemente vertidos. Y a partir de ahí, pues nosotros pensamos que efectivamente esto es cierto. Aparte de que la Universidad de Barcelona hace unos años hizo un informe donde afirmaba en la investigación algo muy simple: todo lo que excreta el ser humano va a las aguas residuales. Y estamos hablando de virus y de bacterias. ¿Y el gobierno de Canarias esto lo reconoce o no lo reconoce? Yo creo que no lo quiero oír. No lo quiero oír. No lo quiero oír. Porque además, como es un problema de gestión, ellos no sé qué es lo que realmente interpretan que es su obligación con la salud de los ciudadanos.
que es lo primero. Después la economía, pero primero es la salud y la calidad de vida. Y no la atienden. Muchas directivas europeas y un poco la política europea va por el lado de lo que usted comenta, de lo de priorizar la salud de las personas. Es que es lo fundamental. Es la primera, exacto. Si es que el medio ambiente, el daño al medio ambiente repercute en la salud de las personas. ¿Y ustedes qué le piden a la Comisión Europea? Nosotros a la Comisión Europea le hemos solicitado que intervenga. Nosotros vamos al gobierno. Al gobierno le solicitamos que nos informe sobre si tienen un plan. Nos afirman, y aquí está el documento, que ya te lo dejaré, donde nos contestan que no tienen ningún plan. Le preguntamos también, y todo esto que lo pongan en el portal de transparencia, le preguntamos al consejero que nos diga por qué se compromete en el Parlamento a hacer un informe sobre las patologías asociadas a los vertidos. Se compromete en el Parlamento que lo va a hacer, y después cuando le preguntamos que lo publique en el portal de transparencia, que qué ha hecho al respecto, dice que no, que ahí no se sabe nada, que él no sabe nada de eso y que allí no... Hay un dato que ustedes repiten y que viene en una de las respuestas que les dan, se lo preguntaba antes, son los 128 puntos que existen censados y registrados. Es que además nosotros le preguntamos también que cómo está la situación. ¿Y cómo está la situación? Nos corrigen porque nosotros hemos puesto algunos más, pero nos afirman, y consta en el documento, que son 128 vertidos. ¿Qué coinciden esos 128 vertidos con los que figuran en el censo de patologías que el gobierno pues ha elaborado y ha publicado? O sea, tenemos reconocido por el gobierno que hay 128 puntos donde Tenerife. En Tenerife solamente. En Tenerife. En Gran Canaria hay 90 y algo, en Lanzarote, Fuerteventura, en todas las islas. Pero solo en Tenerife, porque vamos, nosotros, quizás porque estamos aquí y lo estamos viviendo, hemos centrado casi todo en la isla de Tenerife, ¿no? Pero 128 puntos que entiendo que es prácticamente pues todo el litoral de la isla, ¿no? Todo el litoral, está Santa Cruz, están Arico, está el Valle de Güímar, está Granadilla, está Arona, Playa Las Américas, y ya podemos seguir, Guía de Isora, Santiago del Teide. ¿Y quién es el competente? Porque esto siempre genera mucho debate. El competente principal es el gobierno. El gobierno de Canarias. Es quien tiene las competencias. Entonces ahí empiezan el truco de la bolita. ¿A quién se lo adjudican? A los cabildos. Les trasladan la responsabilidad. El cabildo se la traslada a los ayuntamientos, y dentro de los ayuntamientos los responsables finales son los concejales. ¿Y tienen capacidad los ayuntamientos para gestionar? Es que ese es el gran problema. El problema es de una cuestión económica. Es un problema de gestión. Es un problema donde la financiación de todas las obras que se necesitan, que en la isla de Tenerife, dicho públicamente por el consejero de Medio Ambiente del Cabildo, el que se ocupa de las aguas, necesita 1.000 millones de euros para solucionar el problema. 500 para depuradoras y otros 500 para alcantarillado. Pero como no hay alcantarillado, no hay solución para estos vertidos, porque las depuradoras que construyen y que ahora están, alguna en obras, pero no en obras, están en proyectos y en la voluntad de hacerse y adjudicadas. Pero hay muchos titulares, ¿no? Porque cuando le hemos preguntado al Cabildo por esto, el Cabildo nos ha dicho, no, pero es que estamos licitando depuradoras en diferentes comarcas para solucionar este problema en el suroeste. Licitando las depuradoras, pero una depuradora requiere de un proyecto, de permisos medioambientales, de un proceso, y después, lo fundamental, necesita de caudal para tratar. Pero ese caudal no está. Caso de la depuradora de Güímar. Se han invertido 12 millones de euros en una depuradora que está terminada, que no está recibida, porque entonces estaríamos hablando ya de otro tipo de problemas. Que está terminada, pero que no puede empezar a funcionar porque no tiene caudal que tratar. Porque el alcantarillado de Güímar, de Candelaria y de Arafo
no es suficiente. O sea, se han gastado 12 millones de euros en una depuradora que ahora mismo no puede funcionar. Pero es que eso también lo reconocen ellos. Y nosotros le preguntamos que en el portal de transparencia nos dijeran de por qué. Y no les han contestado. No nos han contestado. Sí, pero sí lo que contestan es, vamos a meter 120 millones en no sé dónde, 500 millones. El otro día aparecía también que se han adjudicado por parte del presidente del Cabildo 153 millones ejecutados. Para mí, lo ejecutado es lo que está hecho y funcionando. ¿Y qué está funcionando? ¿Qué se ha hecho desde 2017, ese primer censo, que esté funcionando? Nada. Nada. Tenemos la depuradora de Santa Cruz. La depuradora de Santa Cruz lleva licitada desde 2018 y lo único que está hecho es el 50%. Y cuando le preguntamos al ayuntamiento de por qué es esta situación y que nos lo explique en el portal de transparencia y las obras que se han hecho, pues nos contestan que ellos no tienen la obligación de contestar. El Ayuntamiento de Santa Cruz tampoco les contesta. ¿Tampoco? Ni contesta el Cabildo, ni nos contesta el Gobierno, ni nos contesta el Ayuntamiento, no nos contesta nadie. Sin embargo, Europa ya en su momento advirtió y amenazó con sanciones precisamente por no tener... No amenazó. Europa ha impuesto una sanción en Güímar por los vertidos de Güímar de 32 millones. Ya se han pagado 32 millones de euros. 32 millones, que esto creo que lo paga el Estado, si no me equivoco. Es el lo pagamos todos. Bueno, claro, al final lo pagamos todos los ciudadanos. Lo pagamos todos, desgraciadamente. Pero en ese caso era por el tratamiento de las aguas urbanas de toda esa zona que no se trataban. De lo que no se podía tratar porque no había depuradora y porque no hay alcantarillado. Y hay una recomendación expresa de la Comunidad Europea en sus directivas de que lo primero es el alcantarillado, para que tenga sentido la depuración. O sea, ya nos ha costado 32 millones el no haber hecho la tarea. El no haber hecho la tarea ya en Güímar y estamos pagando cada 6 meses 600.000 euros, hasta que esto se arregle. Y yo, en mi opinión, hasta dentro de 4 o 5 años eso no está arreglado. Y claro, cuando ahora la Comisión Europea vea que estamos hablando de un país que es reincidente en esto y que no soluciona las cosas. No, pero es que la Comunidad Europea conoce perfectamente la situación de España, porque no solamente Canarias, sino también en la península hay graves problemas en este sentido, ¿no? Pero claro, nosotros somos una isla, un archipiélago que vivimos del turismo, que vivimos de la seguridad en la salud pública. Yo no quiero ni pensar que empiece a haber algún tipo de infección generalizada. La verdad es que nosotros hemos hablado muchas veces con biólogos marinos que están pues, debajo del agua, ¿no?, para poder hacer su trabajo, y realmente nos cuentan historias tremendas, ¿no?, de lo que se encuentran, de las imágenes. Hemos puesto muchas veces esas imágenes aquí, de lo que hay debajo del agua. Es algo que nos cuesta imaginarnos. Uno de los documentalistas submarinos que más prestigio tiene, y es muy joven, que es Felipe Rabina, sí. Las filmaciones que hace son tremendas. En la terminal de los emisarios se ve a los peces comiendo de toda la porquería. ¿Dónde van esos peces cuando se pescan? A lo mejor en la mesa de más de uno ha estado alguno de esos. ¿Alguien se preocupa de eso? ¿Alguien se preocupa de pensar en eso? Si además los emisarios, la mayoría de los emisarios, están obsoletos y tienen muchos problemas. Puerto de la Cruz tiene 5 estaciones de bombeo que están vertiendo regularmente al mar porque se colmatan los vertidos. Y la gente se ha acostumbrado en el Médano, en el puerto, en un montón de sitios a estar en la... Hay una anécdota de hace unas semanas que había unos surferos haciendo surf, practicando el surf, y se les llamó la atención uno de los nuestros que estaban allí, diciendo, oye, advirtiéndoles de que había vertidos y demás, porque había visto desde un dron una mancha, ¿no? Y dice, nada, eso no pasa nada, eso da igual. Dice, apesta, el mar apesta porquería, pero, digo, bueno, pero es que nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado, es la conclusión. Y esa es la barbaridad. ¿Cuántos han podido tener enfermedades como consecuencia de esto? Porque dicen, no, son unos E. coli, son como si los E. coli fueran
fueran unos bichitos como aquel que en la colza que se caía al suelo y se mataba, no. Lo cierto es Un que El Coli te puede destrozar. desde la Fiscalía de Medio Ambiente, la Fiscalía Provincial, en algunos casos que se están investigando, los criterios son bastante contundentes ante el riesgo para la salud que generan los vertidos residuales de aguas residuales sin tratar, ¿no? Pero hay una cosa que a nosotros siempre nos ha llamado la atención, y es que en estas causas penales, al final, quienes acaban, digamos, investigados, quienes acaban procesados son los concejales municipales. Sin embargo, claro, ustedes apuntan al Gobierno de Canarias, nombran al Cabildo de Tenerife. ¿Por qué al final son los ayuntamientos los que acaban pagando el pato? Pero porque así lo dice la ley. Así lo dice la ley. Así lo dice la ley. O sea, nosotros hay una... es que además, y ellos, a mí me extraña que no lo sepan. Porque la ley dice que los responsables de la construcción, mantenimiento, de la depuración y de las redes de saneamiento son las entidades locales. ¿Quién es el responsable en una entidad local, como un ayuntamiento, de ese cometido? El concejal. Y cuando llega la Fiscalía con una notificación al ayuntamiento, va directamente al concejal, que es el que queda imputado. Y que como no haya hecho nada para resolverlo, puede ser imputado penalmente. En el caso, por ejemplo, nosotros hemos visto los estudios que se han hecho, las analíticas del polígono industrial de Güímar en su momento, que bueno, la situación fue realmente terrorífica, ¿no? Porque prácticamente todos los vertidos todas las empresas que estaban en el polígono no depuraban sus aguas residuales, y todas esas aguas pues iban al mar. ¿Cuántas veces hemos visto las playas del litoral de Güímar, Candelaria, cerradas, ¿no? Por culpa de los vertidos. Y lo cierto es que esos informes, esas analíticas, sí que establecían una relación con el riesgo para la salud que generan los vertidos. Quiero decir con esto, Juan, que al final sí que hay elementos de sobra. No lo pueden negar, pero es que aquí hay una trampa. ¿Cuál es? Cuando yo conozco dos casos concretamente, muy concretos, en dos niños, que cuando sus padres han intentado denunciar, no han podido. ¿Por qué? Porque se tiene que establecer la relación causa-efecto. Si en ese momento, cuando se estaban bañando, existía el vertido, por mucho que ellos digan que lo vieron, y que ese vertido habían ido al centro de salud y en el centro de salud habían certificado que ese vertido era lo que les había afectado, que habían contraído un virus o una bacteria o cualquier patología y existen y están, y nosotros hablamos con ellos y ellos nos piden ayuda y nosotros no los podemos ayudar. Por eso es importante, entiendo, que el Gobierno de Canarias haga ese estudio. Y entonces estudio. Nosotros por eso les solicitamos que aquellas patologías asociadas a los vertidos que se investigue. Y nosotros hemos propuesto esa iniciativa. Lo que pasa, Juan, que yo dándole vueltas, intentando entender por qué esta actitud del Gobierno de Canarias, en general, de las administraciones públicas, de no hacer nada por resolver el problema. Lo digo porque al final tenemos que... es innegable que hay un daño que genera a la salud de las personas, un daño que se genera también al medio ambiente, que esto además nos cuesta dinero, porque Europa nos sanciona y nos cuesta auténticas barbaridades de multas. Lo decía usted antes, 32 millones que se han pagado ya en el caso del Valle de Güímar. Con toda esta situación, ¿cómo es posible que esto no se solucione? O sea, no puede ser algo tan simple como es que no da votos, porque al final... Bueno, es una mentalidad política. Es mentalidad. Es Falta de mentalidad educación, política. No, es mentalidad política. Ellos llegan, se encuentran con el problema, empiezan a hacer anuncios, va pasando el tiempo y que lo arregle el que viene detrás. Y así llevamos décadas, ¿eh? Porque esto no es que tenga la culpa este gobierno actual. Claro. La culpa hay que tirar para atrás décadas. Y entonces ellos son los que no lo han querido solucionar, porque además que es una práctica política. O sea, yo anuncio que lo voy a hacer, inicio un proyecto, y hay proyectos que se han iniciado y que el que viene no lo concluye para que el otro no se lleve... Claro, pero al final aquí hay empresas, yo por intentar ir un poquito más allá, ¿no? Que a las que le está viniendo muy bien esta política de vamos a licitar todas las depuradoras que podamos, aunque después no sirvan para nada. Sí, pero no son de aquí.
que no son empresas de aquí. No son empresas de aquí. Claro, pero se lo digo porque, por ejemplo, en la Isla Baja ha habido un debate intensísimo con respecto a la depuración y ha habido muchos expertos que han propuesto la depuración natural, que se haga algo distinto al de construir pues, una gran depuradora comarcal. Sin embargo, el Cabildo y el Consejo Insular de Agua siempre se han empeñado en la depuradora comarcal, porque en ellos contra de están las voces de los obsesionados expertos. con las depuradoras comarcales. Pero claro, lo que no han hecho es empezar por el principio, que es dotar a las poblaciones de alcantarillado. Pero además con un segundo problema, y son los acuíferos. O sea, la masa de agua subterránea que hay en la Orotava, contaminada de nitratos y de aguas residuales, eso es escandaloso. Allí, ¿quién excava un pozo para extraer agua? ¿Y con qué se va a encontrar? Pero eso ocurre también en muchas poblaciones. La contaminación, en 1987, el entonces Ministerio de Industria hizo una investigación, no sé quién se la encargó y a propuesta de quién, de la procedencia de la contaminación bacteriológica que había en una galería que empieza en el Teide, que se llama Roque Caramujo. Y determinaron que esa contaminación de aguas residuales que había en la galería venía de los restaurantes que había arriba y de las casas, que iban todas a un pozo filtrante y de ahí a la galería y a contaminarla. Empieza ahí. ¿Cuántos pozos hay que no están registrados? Claro. Todos, pero es que como no quieren los alcaldes, también cuenta desde el Cabildo, y eso porque está publicado, que hay alcaldes que han ido a decir, a mí no me pongas redes de saneamiento, porque yo, la población y los comercios se me echan encima. Que sigan vertiendo al pozo negro, que parece que es la costumbre, sin tener en cuenta la contaminación que eso provoca. Es que estamos en el año 2023, que no haya redes de saneamiento todavía en un lugar, digamos, occidentalizado y desarrollado. No hay. Pero es que no solamente no hay, ni tampoco tienen proyectos para hacerlo. Hay, por ejemplo, datos, por ejemplo en Santa Cruz. Sí. En Santa Cruz hay testados, desde hace ya mucho tiempo, lo que ellos llaman a ver si lo encuentro por aquí, un diagnóstico de las necesidades, llaman DPS, diagnóstico y propuestas de actuación en materia de saneamiento. Estamos hablando de que esto se hace en 2018 para ser ejecutado entre 2018 y 2020. Son 74 actuaciones en la que está incluida la depuradora y que son, y por un importe de 124 millones de euros. Cuando uno ve el documento, observa una cosa, que en todo, cuando vamos a la columna financiación, pendiente. No hay financiación. Y lo que tienen que hacer, los que tienen que resolver esto, es trabajar. Trabajar en conseguir la financiación, en convencer de la necesidad a quienes pueden facilitarles esa financiación, que es el gobierno. Si los ayuntamientos no tienen dinero, ¿qué van a hacer? Y si el Cabildo no dispone de fondos suficientes, ¿quién se los va a dar? O sea, ¿basta solo con reconocer que hace falta 1.000 millones para resolver el problema de la depuración en Tenerife? ¿Y presumes de que has invertido 120 y que le has dedicado 16 millones en los próximos presupuestos? Al final un poco la clave la dan ustedes cuando hablan de que no hay planificación, por eso insistían tanto. Ni hay planificación, tanto. Ni hay voluntad, ni hay capacidad. Y como no tienen capacidad, entonces nosotros tenemos que recurrir a una instancia superior que coja el volante, porque esto es los coches aquellos locos que había en la feria, pues igual, vamos para aquí, vamos para allá, prometemos, hacemos, decimos, damos la imagen de que vamos a hacer, de que vamos a resolver, pero la realidad es que no se resuelve. Pues Juan Romeo, la verdad es que me gustaría decir, ha sido un placer poder tener esta entrevista, pero la verdad es que es un poco... yo aquí contigo. Es un poco desolador, ¿no? Todo el panorama que nos encontramos y no, la verdad es muy triste porque, oye, la población lo que necesita es la seguridad de su bienestar, de su salud y de su calidad de vida, que es lo primero que tiene el gobierno que asegurarnos.
la salud y la economía. Y por este camino no sé qué es lo que vamos a obtener, porque está muy bien eso de acostumbrarnos a bañarnos entre porquería y que las playas se cierren. Además, cuando una playa se cierra es después de días, cuando se ha visto la contaminación. Que se lo digan en el médano, que incluso hasta saben cuándo se va, porque son rebosaderos de porquería. Hay un poco de lluvia, pues con la lluvia entran en las estaciones de bombeo, las estaciones de bombeo, los aliviaderos, y de ahí sale todo lo que había dentro. Esa respuesta es que está nombrándolo muchas veces cuando nosotros llamamos para preguntar, nos decían, claro, es que si llueve mucho, pues al final se rebosan, no dan abasto realmente esas estaciones de bombeo y demás, y bueno, pues sale todo. Sí, pero para eso hay redes de saneamiento y depuración de pluviales, que son redes separadas y que tienen que estar separadas. No pueden confluir. La depuradora de Santa Cruz vierte 15 millones de litros todos los días al mar. Y aún dicen que dentro de poco vertido cero. Pues no me lo creo. Juan Romeo, de verdad, muchísimas gracias, sobre todo por seguir insistiendo en un asunto que, a pesar, como hemos visto aquí, de la falta de, digamos, de interés, por decirlo así, de las administraciones públicas, hay que seguir, lógicamente, de interés y de competencia. Y de competencia. Bueno, de competencias, de financiación y de tantos otros muchos problemas. Y de trabajo. De los que hoy hemos hablado. Juan Romeo, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Oye, no, gracias a ti. Seguiremos tratando este asunto. Gracias. Por supuesto, aquí en Mírame Televisión tenemos que seguir, insistiendo como sociedad, desde nuestras herramientas y como medio de comunicación nosotros aquí lo hacemos para que se resuelva un problema que, como hoy nos ha explicado Juan Romeo, es un problema de salud pública, y esto debería ser una prioridad en la gestión de nuestras administraciones públicas. Así que, por tanto, insisto, no nos vamos a callar y vamos a seguir insistiendo en la necesidad de que se actúe ante el problema de los vertidos de aguas residuales sin depurar a nuestro litoral, a nuestro mar. Nosotros nos despedimos, le dejamos, hablaremos de este asunto también esta noche a partir de las 9 en el resumen, ese repaso a la actualidad que hacemos con el periodista también Óscar Martín. Aquí en esta mesa será este y otros muchos asuntos los que trataremos. Les esperamos que pasen una feliz noche.